Pues yo soy más un defensor de Petro que del gobierno. Yo creo que Petro está en otro nivel, incluso en otro nivel de la historia. Él está adelantado a nuestro tiempo. Bueno, de tener aquí el exalcalde de Medellín, candidato a la presidencia de la República. Próximo presidente de Medellín era una ciudad extremadamente violenta, jamás superada por ninguna otra ciudad. ¿Tú sentías esa violencia? ¿Era algo que vivías? Nosotros cuando estábamos niños jugábamos a ver muertos. La razón por la que en Medellín empezaron a bajar los homicidios es porque ya no hubo niños a quien matar. Yo creo que eso es lo que le falta a la mayoría de los políticos de este país. No conocen ni el barrio, no conocen la calle, no conocen la realidad en los territorios y están completamente desconectados de la realidad del mundo. ¿Cuándo vamos a salir de ese señalamiento que al final nos lleva a lo mismo? Porque las dos partes señalan a la otra. Nadie cree en la justicia en Colombia. En Colombia el que tiene plata tiene una justicia y el que no tiene otra justicia. Yo era el alcalde de mayor favorabilidad del país, 95%. Como Uribe cuando fue presidente. Incluso más. Y me dijeron no vaya a poner la demanda de Hidroituango. Puse la demanda de Hidroituango. ¿Está en desacuerdo con Venezuela? Bueno, señores, bienvenidos otra vez aquí a Yo Camilo. Hoy con alguien que no tengo ni siquiera que presentar. Bueno, voy a tener aquí el exalcalde de Medellín, próximo candidato a la presidencia de la República. Iba a decir próximo presidente, se le Casi, salió. casi, se le ¿será? salió. ¿Será? Camilo, ¿qué más? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están las cosas? Bien, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el crecimiento de tu programa. Muchas gracias. Daniel, vámonos para atrás porque a mí me gusta es conocer a la persona. Cuéntame de ti, 7, 8 años, ¿cómo era tu entorno? ¿Dónde estabas? ¿Cómo era ¿Cuando eso? tenías 7 años o hace 7 años? No, cuando tenías 7 años. Cuando tenía 7 años, yo estaba en el Tricentenario. Vivía con mi mamá cabeza de familia. Tricentenario es un barrio popular de Medellín. Cuando tenía 7 años, 7, 8 años, por ese año, además, Nacional gana la Copa Libertadores, Claro. uno de los recuerdos que tengo. Claro. ¿Tu hincha de Nacional? Hincha de Nacional, creo que me vuelvo hincha de Nacional ahí. Ahí. Me cogen y me dicen, ¿usted es hincha de Nacional? Y yo dije, listo, entendido. Vamos. La familia lo coge a uno y lo va metiendo a uno. Pero no era una Medellín cualquiera, no era una ciudad cualquiera, era la ciudad más violenta del mundo. Si le preguntabas a la gente cómo se sentía, decían que eran los más felices también del mundo. Cierto. Pero Medellín era una ciudad extremadamente violenta. La más violenta del mundo, jamás superada por ninguna otra ciudad. ¿Tú sentías esa violencia? ¿Era algo que vivías? ¿O el que vivía en Medellín no se daba cuenta y lo leía en periódicos? Yo creo que había una resistencia a eso. Nosotros decíamos, no, Medellín es mejor de lo que dicen. Ok. Pero realmente en Medellín mataban 6.000, 7.000 personas por año. Una ciudad más pequeña de 1 millón de habitantes para ese tiempo. Y pues uno veía muertos todo el tiempo, ¿no? Era usual. Era usual. Pero cuando digo todo el tiempo era todos los días. Y para mí eso era lo normal. Nosotros cuando estábamos niños jugábamos a ver muertos. Entonces mataron a alguien. Entonces, ¿quién llegaba primero a ver el muerto? Ok. Y ese era el juego de los niños. Saber tirarse, saber dar vueltas, saber esconderse. Pero también las crisis cuando sonaban los disparos y no había llegado tu hermano a la casa. Claro. No había llegado tu hermano menor o tu hermano mayor. O cuando uno llegaba y la mamá lo abrazaba y le decía, ¿estás bien? Entonces, fue una Medellín que yo creo que también mató algo en nosotros. Yo recuerdo ya muchos años después, iniciando la campaña, después de no ver muertos mucho tiempo, al menos 2 eventos. Uno en Boston, cuando estaba estudiando la maestría, y esto es un poco antes de iniciar la campaña. Estaba en Boston iniciando la maestría. Estás hablando de campaña de alcaldía. Sí, Ok. pero me salté y luego me Sí, volví sí, un nos poco, devolvemos pero seguro para entender. lo voy a hacer desde el principio. Yo recuerdo 2 eventos. Uno en Boston. Resulta que matan a un muchacho de la universidad, una universidad con, no sé, 50.000 estudiantes, 30.000 estudiantes. Y me sorprendió el alboroto. ¿Por qué tanto alboroto? Había niños, o niños no, pues jóvenes, porque estaban, Claro. y gente haciendo maestría, que estaban yendo al psicólogo porque su tren, su metro, pasaba por la estación donde habían matado al muchacho.
y necesitaban ir al psicólogo. Y yo decía, ¿cómo puede ser que a ellos les preocupe tanto la muerte cuando para nosotros era tan natural? Ellos nunca vivieron la muerte como la vimos nosotros. Nosotros la normalizamos, lamentablemente. Colombia ha normalizado la muerte. Y el otro es iniciando la campaña. Entonces voy yo caminando, voy a entrar a la sede de campaña En Medellín. en Medellín y de pronto pues, estaba amenazado. Pa, 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 pa. Y lo primero que crees que es a ti. Claro. Y te tiras al piso, das una vuelta, pasa una cosa y luego te das cuenta que no es a ti. Bueno, me arrastran, me llevan a un lugar y luego te levantas y piensas que acabo de pasar. Y te das cuenta cómo de forma tan natural reaccionaste a lo que había que hacer. Claro. Cómo había que tirarse, cómo había que dar las vueltas. ¿Era a ti? No, no era a mí, era un muchacho que en esa Medellín de Fico que estaban matando 800 personas al año. Yo le entregué con una reducción de homicidios del 42%. Creo que me sirvió mucho haber vivido lo que viví en Medellín para entender a profundidad qué incentivos, qué cosas mueven el conflicto, y eso me permitió hackear el problema de seguridad en la ciudad y creo que puedo hacerlo para Colombia. Pero decía que esa Medellín era una Medellín bien complicada, pero que uno no dejaba de querer, de ser feliz, ¿Estás de feliz? jugar, de correr. La que no estaba feliz era mi mamá, que hacía de todo para que yo no saliera a la calle. Okay. O sea, ¿tú no tenías vida de barrio? Toda la vida de Para barrio que llegar puedas y imaginar. salir Y al además parque éramos y- cientos de niños en la calle. Ok. Hay un amigo mío que dice la razón por la que en Medellín empezaron a bajar los homicidios es porque ya no hubo niños a quien matar. Porque claro, eran familias de 5 o 6 niños y de pronto la gente empezó a tener menos niños y eso bajó el número de homicidios, los niños eran más cuidados, pero nosotros a pesar de eso vivíamos en la calle. Okay. Mi mamá hizo de todo para que yo no saliera, porque pasaron cosas tremendas. Por ejemplo, yo recuerdo una en la que a un muchacho estábamos jugando básquetbol y de pronto hay unos muchachos en la cancha y escuchas unos gritos, de pronto una pelea, un muchacho tratando de dispararle a uno de ellos, pero no le disparaba. Y todo el mundo salió corriendo. Nosotros nos escondimos detrás de una reja, que era la de la piscina, y podías ver lo que estaba pasando todavía. Y por alguna razón me quedé ahí con mi hermanito y otro compañero de ese tiempo con el que estaba jugando, y vivimos toda la escena. Y entonces, mientras trataban de dispararle, estaba encascarada la pistola, así le decimos cuando no dispara. Sus amigos, que lo habían citado en ese lugar, le iban dando puñaladas. Qué horror de escena, Hasta por que Dios. finalmente el disparo sale. ¡Pah! Además, Y entonces ellos se van caminando y se van caminando tranquilos porque saben que no va a pasar nada. No habían policías para tantos muertos en Medellín, como no había padres para tantos niños. Y el acto de mis compañeros y mi hermanito fue ir a ver el muerto, que era nuestro juego. Entonces fuimos a ser los primeros en ver el muerto. Pero el muchacho joven, como la mayoría de los que morían en Medellín, estaba vivo, no estaba muerto. Y se estaba ahogando en la sangre. no, pues esto es trágico. Y entonces hay casi que una condena para quien salve a un muerto, pero se está ahogando. Okay. Entonces, esto no lo he contado en ninguna parte. Yo no podía dejar que se muriera. Tendría 8, 9 años, 10 años. Entonces lo que hago es que lo volteo y yo dije, bueno, no pasó nada. No pasó nada, es que estaba lleno de sangre. Claro. Y entonces ya sí me fui corriendo para la casa y cuando llegué a la casa mi mamá me ve lleno de sangre y dice, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿En qué te metiste? ¿Qué pasó? Y entonces ahí es que mi mamá empieza a estresarse para que yo no salga a la calle porque dice, este se va a hacer matar. Y entonces me consigue un computador. Y ese computador, Tú estudias en el colegio del barrio, en el colegio del barrio, que era un colegio público.
Sí, que entre otras, digamos, allá también mataban. En el colegio, yo me salgo del colegio porque van a matar a un muchacho en el salón. Al final no lo matan, pero, pero le dicen al muchacho, usted no puede volver acá. Y mi mamá ya con todo eso conectado dice, no, también te sales del colegio. Para otro. Para otro, Ok. una validación, Ok. donde habían personas mayores. A los mayores no los mataban tanto, era más más a la gente de mi edad. Ok. Pero entonces mi mamá me regala un computador y ese computador yo empiezo a desbaratarlo, a abrirlo, a mover una cosa y aprendo a desarrollar software sin formación. Nadie me enseñó cómo desarrollar software, sino que de alguna manera yo terminé hackeando eso de tanto probar cosas Ok. y aprendí a programar en un lenguaje que en ese tiempo se llamaba QBasic. El primer software que desarrollé, lo desarrollé a los 12 años, fue para mi mamá. Mi mamá era una emprendedora berraca. ¿Qué hacía ese software? Ese software, mi mamá tenía una tintorería barrial. Lo que hacía era que la gente... Una tintorería es una lavandería. Lo que haces es que cuando el pantalón ya está muy feo, Te lo arreglan. la gente que no tiene los recursos económicos para comprar otro jean, entonces lo mandas a la lavandería y te cambian el color. Ok. Entonces mi mamá... tintorería. Le ponía color a la ropa. Sí, una tintorería. Ok. Le ponía tinte y utilizaba además una tecnología alemana, decía ella. Yo no sé dónde aprendió el cuento, pero eso era con químicos y con gramera y a mí eso me parecía todo maravilloso, porque era, no sé... Sí, una receta. Era una receta. Con la cual ella lograba con el color. la que ella lograba el color. Pero implicaba números, implicaba porcentajes y un montón de cosas y cada color tenía una fórmula diferente. Entonces el primer software se lo desarrollé a mi mamá para que mi mamá no tuviera que hacer todas esas cosas. Mi mamá muere. Tú siendo muy joven. Sí, yo tenía 14 años. Muere por una enfermedad. Muere por un infarto. Tú me hablaste de un hermanito ahora. Sí, tenía dos. Dos. Dos hermanos, ahora tengo tres. Pero, Ok. pero tenía dos. Ahí me perdí. No, porque mi papá se volvió a casar y tuvo un es que hermanito. no me has nombrado a tu papá en la ecuación. Sí. ¿En tu casa tu papá hacía presencia? No, mi papá y mi mamá se habían divorciado. Ok. Mi papá vivía en otra ciudad. Mi mamá, entre otras, venía de una familia adinerada de Antioquia. Muy, muy adinerada de Antioquia. Y mi papá era muy humilde. Ok. Ellos se casaron a escondidas. Y mi mamá en acto de rebeldía se fue a vivir con mi papá. Y luego se divorciaron y mi mamá siempre tuvo como una mentalidad de independencia, de valerse por sí misma. Y pues... ¿Y esa familia adinerada es tu familia y es tu tío o eso se borró? No, ellos, digamos, son los Calle. Hay, por ejemplo, Chicho Calle, y entonces uno de los hombres más ricos de Antioquia. Y por allá, si revisas más, está Pedro Justo Berrío. Y era, o es, una familia que estuvo muy conectada con la riqueza industrial y del oro de Antioquia, los Calle. Mientras que la de mi papá, también antioqueña, pero más, llamémoslo, jornaleros, mi papá mecánico, y mi mamá se casó por amor. Y nos crió con una idea de soñar, de creer que todo se podía alcanzar con el trabajo, con el estudio. Entonces la historia va en que mi mamá muere sin saber que ese computador me había cambiado la vida, que yo me iba a convertir en ingeniero. El computador no duró mucho. Pero desarrollar un software a los 12 años no lo hace todo el mundo, digamos. Eso sonaba muy sorprendente entonces. No, hoy también. Lo primero es que tener un computador ya de entrada era algo sorprendente en ese tiempo. Era un computador a blanco y negro de disquete grande, 5.5, que uno lo metía y luego bajaba una palanca para que empezara a funcionar. El sistema operativo estaba en el disquete. De 70 megas, realmente era de 35 megas en total, y con un formateo que le hacía, pasaba a 70 y pico megas, una especie de hackeo. Entonces tú hubieras sido un buen hacker, me está contando. Yo soy un hacker de sistemas que no funcionan, y lo que hago es que funcionen y que funcionen mejor. Yo soy un desarrollador de sistemas y un analizador de sistemas. Analizo los sistemas y
y les meto ciencia. Okay. A los 14 yo ya estaba además en la universidad. Eso leí y me sorprendí. ¿Por lo que validaste Por o lo que porque eras muy validé, bueno? Que son dos cosas me trataron de diferentes. pasar, cuando estaban primero, segundo, me querían pasar de año, pero mi mamá no dejó. Eh, eh, pero, pero digamos que era de los buenos, era un buen estudiante. En la universidad siempre tuve promedios, digamos, sobresalientes, Okay. a pesar de que no era necesariamente el que más estaba como dedicado a estudiar. Tenía una metodología que me permitía lograr resultados muy buenos en la universidad sin necesidad de... Tenías un software personal para estudiar, Sí, yo digamos. hackeaba también un poco las clases, incluso Okay. trataba de analizar mucho a los profesores. Okay. Entonces yo no tomaba notas, yo me quedaba mirando al profesor y yo sabía cuando el profesor se emocionaba por un tema y yo decía, eso va a caer en el examen. Y Okay. al principio nadie me creía y después todo el mundo me preguntaba, ¿En bueno, qué, ¿qué va a caer en el examen? ¿En qué universidad En la estudiaste? Universidad de Antioquia. Yo empecé en la Nacional, Ok. pero con la muerte de mi mamá la cosa se complicó en la casa. No había plata, no había comida, no había... ¿Quién quedó a cargo de tu casa cuando tu mamá se Éramos, muere? no, éramos tres chiquitos. Por eso. Mi hermano mayor tenía 17 años, yo 14, mi hermano menor 13, 12 años. Y nos tocó ponernos a trabajar a todos. Okay. Mi hermano se salió de No fue que estudiar. vino tu papá, ni tu No, abuela, ni nada. no, Ustedes no. como hermanos. Desempleo en Medellín rondaba en ese tiempo el 25%. Okay. Los homicidios seguían disparados. Donde yo iba a pedir trabajo, fui al Éxito a pedir trabajo. Y me dijeron que no por joven, porque era muy niño. Me tocó salirme a estudiar por falta de comida, literal. Porque en la primera etapa yo me iba caminando a la universidad y cogía mangos en el camino y algo uno resolvía con los mangos hasta que los árboles dejaron de dar mangos y el hambre hizo que ya no me diera. Entonces Okay. me retiré ahí. Luego pasé a la de Antioquia, donde me graduaría, pero cuando yo me presento a la de Antioquia, la matrícula, lo que tenía que pagar, eran 120.000 pesos y no tenía cómo pagarlos. No hay ninguna forma de pagarlos, no hay ninguna posibilidad de pagarlos. Yo fui a la universidad, a una ventanita gris donde pedí que me ayudaran y me dijeron que no era posible. Y ahí, si tú me preguntas en qué momento entró yo a la política, en ese momento, porque ese fue mi primer acto de rebeldía. Yo tomé la decisión de colarme a la universidad y durante un año no solo empecé a ver las materias de electrónica, a la materia a la que había pasado con el tercer puesto además, Colado literalmente. literalmente colado. Acaba una clase Sí. que no. La gente me preocupa que porque entré a la Andy, es que no me conocieron, que porque entré a la Andy a una bandera. No, yo ya desde los 15 años me estaba colando a la universidad a estudiar porque había sido excluido. Pero esa era loable, esa colada. La otra no sé si Yo tanto, creo que pero. todas. Y todos mis actos políticos en la vida han sido de alguna forma una resistencia y una lucha para que a la gente no se le nieguen los espacios. Este es un país rico, maravilloso, lleno de oportunidades, que si rompe la exclusión, se desarrolla solo. Y no solo me metí a electrónica entonces, sino también a economía. Ok. Y empecé a ver clases de electrónica y economía. Por supuesto sin calificación, porque pues no. Los profesores lo que hacían, y esa creo que fue una gran lección, y es que el problema de las instituciones, los profesores y los compañeros siempre me recibieron con cariño. Los profesores me metían en el último, al final de la lista me metían Sí. Okay. y me calificaban. Ok. Y en los parciales me dejaban meter y en los grupos, trabajos en grupo me dejaban meter. Fuiste un alumno sin pagar. Fui un alumno sin pagar, luego, un año después, porque además hubo paros, me presento de nuevo, vuelvo a pasar, vuelvo a ir a la ventanita gris, me vuelve a atender la misma funcionaria pública y ella cree que es que voy para el otro semestre y le digo, no, es que el año pasado no pude estudiar porque no tenía esos 120.000 pesos. No se lo dije con rabia, le dije, ayúdame esta vez. Ella misma me pagó la matrícula. Ella misma. O sea, esto es una persona que cambió su rumbo de vida. Esa es una persona clave y hizo muchas cosas más por mí. Ok. ¿Tiene nombre? Pero no lo... Ok. No, nunca quiso que mencionara su nombre. Ok, mejor todavía. Y, por ejemplo, ella cuadró para que
me dieran un sándwich todos los días, un restaurante en la universidad. Hoy, traslademos eso al hoy. Si yo paso, no sé, la Nacional es un ejemplo, no es un par. La Nacional, No, sí, claro, volvamos. como Ok. universidad. Sí, es la universidad más grande de Antioquia, es la Universidad de Antioquia. Listo, y tiene un costo también pequeño. Sí, yo eliminé ese costo siendo alcalde. Si yo no pudiera pagar eso, ¿puedo ir al ICETEX y pedir un préstamo? Eh, O no? sí, pero hay un problema, que necesitabas propiedad raíz, necesitabas Necesitas un respaldo. codeudor, Ok, y ok. necesitabas, eso no, esa cosa no Ok, existía. ok. Pero ya como alcalde, mis dos banderas de gobierno más evidentes, además de Hidroituango y muchas otras cosas, pero las dos cosas de las que más orgulloso me siento es de haberle dado computador a los niños. 120.000 niños les dimos un computador. Y yo sentía que Y me lo estaba eso dando a mí, replicaba su, claro. que estaba haciendo un, que estaba honrando el nombre de mi mamá, que le dio a su hijo un computador, y yo sabía que muchas madres de Medellín me iban a agradecer con el alma y con el corazón que le estuviera dando un computador a sus hijos. 6 de 7 niños en Medellín no tenían computador. Para la mayoría de esos niños, ese computador se convirtió en el primer computador de la historia de su hogar. Y eso Total. empieza a cambiar absolutamente todas las dinámicas en la ciudad. Y la segunda es que Medellín fue la primera ciudad en Colombia que implementó la matrícula cero, que significaba que ningún joven podía quedarse sin estudiar por falta de plata. Ninguno. Y luego eso se convierte en una política nacional porque desde Medellín empezamos a presionar para que entonces el presidente Duque hiciera lo mismo en todo el país. Entonces hoy me siento Y todavía más orgulloso, claro, sí, lo eso. hizo. Hoy hay gente en la Amazonía, en Barranquilla, en Cali, que va a estudiar en una universidad pública y no le cobran absolutamente nada, para que no se vuelva a repetir esa exclusión. Nadie sabe cómo se siente alguien cuando lo rompen y cuando le dicen tú no puedes estudiar porque no tienes unos pesos, cuando el estudio en sí mismo es una inversión no solo para la persona, para la familia, para la sociedad. Tiene el poder de transformar esta sociedad. Para usted el estudio es un tema importante. Para mí el Prepararse estudio es un tema serio. no hay nada más importante. Vivimos hoy en la era del conocimiento, de la inteligencia artificial. Estamos viviendo los momentos más trascendentales de la historia de la humanidad en términos de transformación tecnológica, y solo las sociedades que entiendan esto van a poder salir adelante. Una pregunta, Daniel. Usted es un tipo de defensor del gobierno actual. El gobierno actual tiene una característica que a mí me impacta. Y es que sus funcionarios, muchos de ellos, no tienen las calificaciones, ni el estudio, ni la preparación para tenerlos. ¿Le gusta eso? Pues yo soy más un defensor de Petro que del gobierno. Ok, ok. Yo creo que Petro está en otro nivel, incluso en otro nivel de la historia. Él está adelantado a nuestro tiempo. Y muchas de sus políticas y de su legado no se va a entender ahora, se va a entender con el tiempo. Okay. Su lucha por la paz, su lucha por la causa ambiental. Cuando veamos este país, perdón, cuando veamos este planeta en la gran hecatombe, en la gran desastre que viene, entonces vamos a entender por qué el presidente estaba hablando de tomar medidas urgentes para detener el cambio climático. Entonces, él generalmente está adelantado a nuestro tiempo. Ha tenido funcionarios que la mayoría de las veces no lo saben leer, que se han acomodado un poco a lo tradicional, que les ha costado, les ha costado hacer lo que quiere el presidente, que es romper esquemas, transformar cosas, coger el sistema que tenemos actualmente y decir, no, ya no va a funcionar así, sino así, así, así. Y cuando uno hace eso, se nota, porque la ejecución avanza más rápido. Yo pensaba que esta posición me iba a causar problemas con el presidente, porque yo le dije, presidente, en su momento, yo lo puedo apoyar a usted, pero el gobierno es otra cosa. El gobierno no ha estado a la altura. Y luego en el Consejo de Ministros él le dijo a sus ministros, ustedes no han estado a la altura.
Vale, pero yo quiero más pensar en su gobierno. Si viniera, sus funcionarios serían tipos estudiados, serían tipos preparados para el cargo, sería un tipo, o no es necesario. No es necesario hoy y eso es fácil mostrarlo. Si tú miras lo que está pasando en el mundo, cuando coges a Elon Musk, cuando coges a Bill Gates, cuando coges al uno, al otro, te das cuenta que muchos ni siquiera terminaron la universidad. Es más, renunciaron a la universidad porque consideraban que ese camino no les estaba dando los resultados que querían. Hoy en día las empresas del mundo no están contratando a la gente por lo que estudiaron, sino por lo que saben hacer. Ahora, en un gobierno mío la gente tiene que haber probado que sabe hacer Okay. y que sabe hacer bien y que lo sabe hacer con eficiencia. Por Sin lo menos embargo, tienen que tener experiencia, entonces. sí, claro. Okay. Ahora, ojalá experiencia transformando cosas, porque si hay algo que hay que transformar, yo entiendo incluso el presidente, es el Estado. El Estado es tremendamente anticuado, está hecho con un montón de minas quiebrapatas para que nadie que lo conozca a plenitud al Estado pueda entrar. Si llega un empresario, si llega un desarrollador de software y se mete en el Estado, es muy probable que a los 3 meses la primera mina quiebrapata lo haya sacado. ¿Y qué es una mina quiebrapata? Es que no firmó el papel como era, es que tenía que cumplir un procedimiento, etcétera. Una leguleyada. O que le llegue entonces la Procuraduría, la Personería, la Contraloría Distrital, Municipal, Departamental, etcétera, 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 a decirle, si no haces lo que yo quiero, entonces te jodo. El sistema colombiano es un sistema. El sistema de salud es un sistema, el sistema de educación es un sistema, etcétera. Está podrido y hay que resetearlo. Y ese reseteo hay que hacerlo a fondo. No valen pañitos de agua tibia. Y por eso yo he hablado de resetear la política en Colombia, incluso de llamar a una constituyente, porque yo estoy convencido que soy capaz de liderar una constituyente para transformar este país, para profundizar la democracia, porque han dicho eso es dictatorial, no es todo lo contrario. Es para profundizar la democracia, pero además para quitarle minas quebrapatas al Estado de modo que esto fluya. Ya vamos a ir allá más profundamente, pero vuélvame a la universidad que estaba buenísimo. Logró que esta señora le ayudara. La señora se encargó de su matrícula, una persona más desconocida. Primer semestre, ya de para allá me becaron el resto de los semestres o por la calificación o porque uno empieza a hacer cosas como de monitorías. Sí. Lo que sí me tocaba pagar era que las fotocopias, que los pasajes, aunque yo tenía una bicicleta y con ella empecé a servir de mensajero. Yo ya vendía postres, era conductor, daba clases, mesero, vendedor ambulante, tenemos puesto arepas también. Bueno, hacíamos todo. Se la rebuscó para rebuscarse. lograr. Entonces eso también me dio calle. Claro. Yo creo que eso es lo que le falta a la mayoría de los políticos de este país, que no conocen ni el barrio, no conocen la calle, no conocen la realidad en los territorios y están completamente desconectados de la realidad del mundo. Viven en una burbuja en la que hay una Colombia que no existe. Ellos todo lo ven al revés y por eso no entienden muchas de las propuestas o de las ideas que queremos implementar. Okay. Se gradúa, le tocó el bicho de la política, le tocó en la ventanilla cuando le dijeron que no, pero cuando yo doy el discurso de graduación de la Facultad de Ingeniería. Yo me iba y me metía también en las asambleas de estudiantes. Mis posiciones no necesariamente eran las de la mayoría, ¿no? Hacía investigación y trataba de encontrar la verdad y la razón, incluso en contextos difíciles. Y paso a ser practicante de empresas públicas de Medellín. Okay. Con una condición también, y era que fui el único estudiante de la Universidad de Antioquia aceptado para ser practicante de empresas públicas de Medellín. Todos los estudiantes eran la mayoría de AFIT. Y yo, en lugar de sentirme orgulloso de eso, de ser el único de la universidad pública, me sentía tremendamente decepcionado de que empresas
Públicas de Medellín de alguna manera estuviera excluyendo a estudiantes en general. ¿Usted cree que lo decían por exclusión y no porque no fueran mejores que otros? ¿Esa es su Te lo lectura? puedo decir yo que estuve ahí. Mis compañeros eran más brillantes que yo, Ok, pero lejos. ok. O sea, entre mis compañeros hay algunas de las mentes más brillantes que yo he conocido en mi vida. Tremendamente brillantes, quizás sin las capacidades sociales, algunos de ellos, pero brillantísimos. Era un contexto maravilloso. Ingeniería electrónica es una de las carreras más complejas de la Universidad de Antioquia. Se daba la pela con medicina de cuál era la más difícil y nos sentíamos orgullosos de que en muchos estudios se considerara que la electrónica era la carrera más difícil de cursar en la Universidad de Antioquia. Pero ¿cómo era posible que estos brillantes ingenieros, prospectos de ingenieros, ninguno hubiera pasado a empresas públicas de Medellín? El alcalde entonces era Fajardo, acaba de ser elegido. Y Fajardo había nombrado un gerente y ese gerente unos años antes había sido la primera persona en publicar un paper en el que se decía cómo vender a empresas públicas de Medellín. Ahí con Fajardo empieza todo un proceso de toma hostil de empresas públicas de Medellín y ahí empieza mi conexión en la lucha de lo público para defender a nuestra empresa. En ese ¿A periodo usted le gusta lo público? A usted. me encanta lo público, además vengo de una ciudad en la que lo público es muy importante. Medellín no es cualquier ciudad. Medellín es una ciudad casi que comunista. Si usted lo observa bien, Medellín es una ciudad donde la electricidad es pública, donde el agua es pública, el acueducto, el alcantarillado, las telecomunicaciones hasta este año, que a Fico le dio por privatizar a Tigo Une. Los aeropuertos, el aeropuerto es público, los dos, de Medellín además, y esos dos aeropuertos y 7 más del país. Y uno empieza a mirar y se da cuenta que la ciudad tiene un conglomerado de 64 empresas públicas. En Bogotá, por ejemplo, casi se matan e incluso destituyeron a Petro porque él intentó que las basuras fueran públicas. En Medellín, el que se atreva a privatizar en Varias, que es nuestra empresa de recolección de basuras, nuestra, Sí. se mete en un problema gigante. EPM se convirtió en la segunda empresa más grande del país. No la segunda empresa pública más grande del país, no, la segunda empresa más grande del país, solo superada por Ecopetrol. Por el amor a lo público, por alguna razón, que además yo tengo bien estudiada, pero que se remonta a hace más de 200 años, en Medellín se empezó a gestar algo especial por el trabajo colectivo. En Medellín no teníamos Sarmientos, ni Ardilas Lules, ni Santo Domingos. Todo era por acciones. Incluso las empresas privadas eran públicas. Argos, Bancolombia, Nutresa, que antes era la Nacional de Chocolates, todas eran públicas por acciones. En Medellín se creó la primera bolsa de valores de Colombia porque había la idea de que todos poníamos acciones ante una idea y esa idea la sacaba del estadio. Y a todos nos iba bien. A nosotros pequeños daban acciones. Mi mamá era accionista del GEA, de Bancolombia, de Nutresa, en ese tiempo se llamaba Suramericana en lugar de Sura. Total. Entonces había una filosofía alrededor de lo público muy poderosa y por eso cuando tú me preguntas a mí que si me gusta lo público, claro, pero en especial los activos estratégicos públicos. Por ejemplo, ¿qué es un activo estratégico público? La electricidad. Uno no puede dejar que la electricidad se convierta en mercado privado que termina además controlando a los reguladores. Lo que ha pasado en Colombia es que se dejó que algunos actores privados terminaran influyendo en la CREC al punto que hoy tenemos una de las energías más caras del continente, lo que termina no solo afectando a la gente en la costa Caribe, sino que cuando tú te preguntas por qué no hay empresas en Sucre, por qué no hay empresas en el Magdalena, por qué no hay empresas en Bolívar, por qué la mayoría son simplemente
empresas, digamos, en algunas simplemente la universidad, el Estado, etcétera. Porque la energía es muy cara, entonces las empresas no les da para ubicarse ahí. Y entonces, unas roscas Pero no que es se dedican a ineficiente. especular. El Estado no es ineficiente. eh, No depende, es corrupto. depende, no, mira, No, entonces, no sé, no, pero claro, no, yo creo que el colombiano está en un sistema que está corrupto. Y eso hace que los funcionarios públicos terminen corrompiéndose también, pero los privados también. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que quienes manejan el mercado de la energía están buscando su beneficio personal y maximizarlo. Y para maximizarlo, pues tienen que tomarse la CREC, la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, y lo hacen, y lo logran. Y al lograrlo, entonces en la CREC se define el modelo de precios de todo el país. ¿Y tú qué crees que ellos hacen? Tienen el monopolio, pilas que eso no es un mercado en competencia, es un monopolio que fue cedido a un privado en diferentes regiones del país y luego tienen el poder suficiente para determinar sus propios precios porque se toman la CREC. El resultado, precios de energía muy altos, beneficios muy buenos para ese grupo, pero todo el país pierde. Eso es a lo que yo he llamado las roscas. Que si uno empieza a romper esas roscas, ahora esto que estoy diciendo, cuando hablas con un industrial en Colombia, yo fui director de Impulsa, presidente de Impulsa sería hoy, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cada vez que te sentabas con cualquier grupo de empresarios, lo primero que te decía es el precio de la energía. Está muy alto. Entonces, claro, ¿cómo hacemos que haya más industria en Colombia? Y además en la era de la cuarta revolución industrial, de la inteligencia artificial, de la robótica humanoide, energía a buenos precios, a precios competitivos. Un presidente, ¿en qué se tiene que enfocar? En lograr eso. Ahora, ¿cómo? ¿Cierto? Porque la privatización llega por la ineficiencia del Estado. Quiero decir, Muchas veces es programada, ¿no? Por ejemplo, yo te cuento que estaba pasando en EPM. En EPM, los privados se habían tomado la junta de EPM, el GEA, y luego empiezan cada año a hacer malos negocios por alguna razón. Entonces cada año perdían 1 billón de pesos allí, allí, allá, 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 allá. Y luego cuando y luego Hidroituango, tan grande que era capaz de quebrar EPM. Y la llevan a la quiebra y en ese punto entonces la sacan al mercado para que la tome un privado a rescatarla. ¿Y quiénes la rescatan? Curiosamente, los miembros de la Junta salen a volverse los dueños de la empresa y ahí sí se vuelve eficiente. okay. ¿Usted cree que el Estado mismo, unos señores, se toman una parte del Estado, lo hacen eficiente y malo para poderla que esos mismos privados la compren y llevarla? Tengo casos, por ejemplo, yo te cuento el caso de Tigo Une que lo mencioné al principio. Podría ser qué año, por ahí el 2010, 12, no recuerdo bien. El gobernador, el alcalde era Aníbal Gaviria, hoy candidato a la presidencia. Y él propone la venta en ese tiempo se llamaba UNE. Sí, claro. Unos años antes, Fajardo había escindido a UNE, lo había separado de EPM, siguiendo el plan que estaba ejecutando Juan Felipe Gaviria de cómo vender a EPM. Eso está escrito. Y mi hermano era concejal de Medellín. ¿Tu hermano también en la política? Mi hermano en la política solo hizo ese periodo. Y hizo un periodo para defender lo público, para defender a UNE. Se arrodilló ante los concejales pidiéndole que no lo hicieran, que no vendieran UNE. Pero antes de arrodillarse y pedirles como última opción que no lo vendieran y que un concejal cambiara el voto a última hora y lograran el cometido, resulta que mi hermano demostró que se habían falseado los estados de resultados de la empresa, es decir, los estados financieros de la empresa, para mostrarla como si estuviera perdiendo, no recuerdo bien, 200, 400 mil millones de pesos. No fue que la sacaban a subasta, no hicieron un acuerdo con una empresa particular y se la entregaron a esa empresa. Cuando mi hermano demuestra que se habían falseado, que habían acelerado depreciaciones y amortizaciones para mostrar como si hubiese una pérdida gigante del ejercicio y que lo habían hecho de forma irregular,
Entonces cambiaron el discurso, que esto es importante. El discurso era el que tú estás mencionando. El alcalde había salido a los medios a decir hay que venderla porque está perdiendo plata. Y luego cuando mi hermano demuestra eso, entonces dice hay que venderla porque está en su mejor momento. Pero por Dios, ahora, todo lo que estoy diciendo lo pueden buscar, está en internet. Defender lo público es muy difícil, porque ¿cómo haces para que agentes privados no se tomen lo público y lo pongan a perder plata? Sin embargo, perder activos públicos es muy costoso para una sociedad. ¿Por qué se desarrolla Medellín y se convierte en capital industrial de Colombia? Porque hacia 1905, en Medellín, incluso un poquitico antes, Medellín crea una represa, que era la de Santa Elena, para alimentar un tranvía. Y resulta que sobró energía, tanta que le pedían a la gente que prendiera los bombillos porque si no se dañaba el aparato. Generador. Y eso hizo, mira la ventaja estratégica, eso le dio una ventaja estratégica a Medellín. Recuerda lo del precio de la energía y las empresas que se ubican. Bueno, la energía más barata y más estable de Colombia estaba en Medellín. Resultado, ¿Estaba o está? estaba y está. Okay. Y empezaron a ubicarse en Medellín las textileras que necesitaban energía eléctrica. Y entonces cada vez, ese era el anzuelo era la energía eléctrica, pero el resultado era que las textileras empezaron a ubicar en la ciudad hasta que Medellín se convirtió en la capital industrial de Colombia. Una ciudad pequeña, todavía encerrada, no tenía ni siquiera tren para sacar los productos, los tenían que sacar todavía a mula, pero la energía, el precio de la energía era tan valioso que las empresas estaban dispuestas a correr todos esos costos porque había una ventaja estratégica. Si tú te preguntas cuál es la ventaja estratégica, si tú te preguntas cuál es la estrategia, La si ventaja tú te preguntas, estratégica. a ver, yo tomo un poquito de agua, perdón. ¿Cuál es la ventaja estratégica de? Si tú te preguntas cuál es la ventaja estratégica hoy del país, ¿cuál es? ¿Cómo atraemos empresas para que se ubiquen en la ciudad? O en el país, mejor. O sea, Y inversión extranjera. sí, ¿cómo haces? ¿Cuál es el anzuelo que vas a usar? Yo viví en China unos 6, 7 meses mientras hacía la maestría en Estados Unidos. Nos mandaron 7 meses a China. Y yo me dediqué a tratar de entender qué habían hecho ellos, qué estaban haciendo. Era el año 2010. Para sacar cientos de millones de personas de la pobreza. Y me di cuenta que lo que habían hecho era que habían seducido a empresas a ubicarse en el territorio, pero tenían un plan. Entonces arrancaron con un plan y es mano de obra barata, te la doy, y un mercado gigante, siempre y cuando tengas que construir la empresa con, en principio era con el gobierno chino, luego dijeron con chinos, y luego dijeron incluso con un porcentaje menor de los chinos, pero siempre había una estrategia de transferencia de tecnología. O sea, había un plan. Ellos tenían un plan para desarrollarse como economía. Colombia no tiene plan. Cuando yo llegué a Medellín, por ejemplo, Medellín tampoco tenía plan. Medellín había sido capital industrial, dejó de serlo, se convirtió en la ciudad más violenta del mundo, la ciudad no futuro, en la que mataban los niños. Y yo hago un programa de gobierno que se llamó Medellín Futuro, luchando contra eso de los 80s y 90s, que era la Medellín no futuro, la de Rodrigo de no futuro. Y digo, listo, vamos a desarrollar a Medellín. Y digo, la vocación va a ser el software. Que era lo que usted... Claro, para mí era fácil, era mi mundo. Yo vengo de ser empresario de tecnología, ¿Sigue siendo? ¿Eso existe? Sí, sigo siendo empresario de tecnología. ¿Le va bien? Me va bien, sí, lo suficiente para vivir. Me iba mejor cuando tenía más clientes, ¿no? Su hermano lo... Digamos que algunas peleas me han quitado muchos clientes, pero todavía conservo mis habilidades para programar. ¿Usted vive de su tecnología? Yo vivo de mi tecnología. Okay. Y además he financiado mis campañas gracias a mi tecnología. Entonces, desarrollo mi propio software para las campañas, etcétera. Bueno. Pero estaba en qué punto, en que llegué a Medellín y dije, vamos a darle vocación económica a la ciudad. Esta es una ciudad de desarrollo de software. Y me dijeron, pero ¿y el turismo? Pero y no sé, la industria textil. Esta es una
economía de desarrollo de software, le vamos a dar computadores a todos los niños, vamos a convertir a Medellín de municipio a distrito de ciencia, tecnología e innovación, vamos a crear centros del Valle del Software, vamos a invitar a empresas a que se ubiquen acá, vamos a ponerles padrinos para que se ubiquen y para que estén cómodas y para quitarles barreras. Y empezó a caer el desempleo. 5.000 empresas se movieron a Medellín, pasamos de 14 a 7% de desempleo, todavía bajando. Medellín pasó de ser la ciudad 22ª capital con mayor desempleo a convertirse en la ciudad de menor desempleo del país. Que, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso de lo que hicimos en Medellín? Algunos dicen, Quintero destruyó a Medellín. Y yo les digo, muéstrenme eso en cifras. Y no lo encuentran. Entonces, como no encontraron eso, luego dijeron, no, entonces se la robó. Entonces yo les digo, bueno, muéstrame que me robé, ¿cierto? Porque lo que dicen las cifras es que el mejor periodo en la historia de Medellín fue el periodo que nosotros gobernamos. ¿Por qué? Siempre he querido hacer esa pregunta. Siempre que lo veo en televisión, digo, hombre, si lo tengo enfrente, quiero preguntárselo. Yo no tengo ninguna... Yo no sé cómo le fue a Medellín durante... Porque vivo en Bogotá y porque vivo en Bogotá. Pero uno supone como ciudadano que si su alcaldía fue tan buena, hubiera tenido continuidad. Porque, o sea, si me explico, si a mí me va tan bien y la gente está feliz y hay menos desempleo y la violencia baja, ¿por qué no siguió? Porque además era una continuidad clarísima, endosada por usted a un familiar de su esposa. No sé cómo es la cosa. Yo creo que hubo varias cosas que pasaron al tiempo, pero una de ellas es que puse la demanda de Hidroituango. Si yo no hubiera puesto la demanda de Hidroituango, si tú miras la encuesta que hacían de favorabilidad, yo era el alcalde de mayor favorabilidad del país, 95%. No 85, no 75, no como Fico hoy en 54. No, 95%. Como Uribe cuando fue presidente. Incluso más. El mejor alcalde, el que mejor maneja el COVID, el que está inspirando a la ciudad hacia un lugar, le está dando vocación, etc. Y me dijeron, no vaya a poner la demanda de Hidroituango. Si usted pone la demanda de Hidroituango, va a ver a toda la institucionalidad empresarial, mediática, política, tratando de comérselo. Y empezaron, bueno, puse la demanda de Hidroituango. Hablemos de eso porque usted habla mucho de eso y hay muchos ignorantes como yo que no entienden. Explíquenos la demanda de Hidroituango, porque usted la nombra siempre, pero y demandó, y a quién demandó, y por qué no ponerla. A ver, Hidroituango es el caso de corrupción más grande de la historia de Colombia. Supera a Odebrecht, a Reficar, etc. Toca demasiados intereses, varios gobiernos. Es un proyecto tan grande que tocó 3, 4 periodos de alcaldías y gobernaciones. Un proyecto importantísimo, de todas maneras. Muy importante, y tanto que pues yo lo puse a funcionar después de que lo encontramos en ruinas. ¿Y por qué lo encontramos en ruinas? Porque colapsó en el año 2018 un túnel que no estaba en los diseños originales, colapsa, y se intentó hacer toda una estrategia de encubrimiento para que el país no supiera lo que estaba pasando. Yo en 2018... Oye, esto no fue una falla normal de una obra que puede pasar. No, y ya hay imputados y hay condenados y bueno. Pero antes de eso, de que pasara todo esto, había un plan grande para decir que había sido una falla de la naturaleza. Pues resulta que no había sido una falla de la naturaleza. Habían bajado la calidad de los materiales, de los hierros, de las varillas, bajaron el número de pernos, que son como esos pernos, pero gigantes. Estamos hablando de pernos que no me caben en las manos. Y que hubo advertencias, que engañaron a la autoridad ambiental. Bueno, hicieron de todo. Yo, antes de ser alcalde, revelo gran parte de lo que estaba pasando ahí. Y eso lleva incluso a que se cree una campaña que yo soy antipaisa, que yo odio a los paisas. Crearon panfletos incluso como si yo hubiera escrito columnas contra Antioquia. Y aún así, y a pesar de que yo había votado por Petro, me elijo alcalde de la ciudad. Hicimos una maravillosa campaña, como la que estamos haciendo ahora y que nos va a llevar a la presidencia. Una campaña con pocos recursos, pero con mucha inteligencia, apelando a los retos y las necesidades que tenía la ciudad. Cuando llego a la alcaldía, llego a cumplir mi promesa, que era salvar a Hidroituango, ponerlo a funcionar porque si no se caía, pero que se supiera la verdad, que no hubieran ante la justicia
una gente que por ser tan poderosa entonces la justicia no la toca nunca. Eso implicaba enfrentar a los grandes poderes. El más importante de ellos era Concreto, presidente además de la junta directiva de El Colombiano. El mismo dueño de Concreto era el presidente de la junta directiva del Colombiano. Entonces ya empiezas a entender que cuando yo toco esta tuerca acá, la aprieto, pongo el dedo en la llaga, eso activa al Colombiano, a Uribe, a Fajardo, a Fico, a Duque, a un montón de actores al mismo tiempo. Les ayudó el COVID, porque el COVID a todos los alcaldes de nuestro periodo los bajó 20, 30 puntos, incluso a Pumarejo, pues que allá los char tienen el tema tan controlado. Pumarejo terminó su gobierno en los 50, en el 50 y algo por ciento. Pues ¿Le gusta Char? Creo que la política, creo que la política tradicional, pero hay gente en Barranquilla que valora los resultados que ha tenido en algunos aspectos. Yo creo que en lo social se puede hacer mucho más. No lo conozco a fondo como para poder hablar. Pero usted qué va, pero como cuando uno se baja del avión y ve Barranquilla, a mí me gusta, Voy a ir a Barranquilla y voy a preguntarle a la gente qué hay que resetear en Barranquilla. Realmente es cuando uno va al territorio que sabe qué está pasando, porque yo tampoco les voy a decir que es que yo conozco a Colombia de pies a cabeza, no, yo conozco muy bien Medellín, vengo de ser alcalde de Medellín, fui viceministro, pero de tecnología, entonces estaba enfocado más en otros temas. Ahora estoy yendo a las regiones, por ejemplo fui a Santa Marta, le pregunté a la gente qué hay que resetear y me dicen, no hay agua. Pero, sí. No hay agua. Pero este gobierno prometió agua y lo sabía. Y el anterior y el anterior. No, el anterior, vale, pero... Por ello, y te lo vuelvo a decir, más que el gobierno, el presidente, yo lo apoyo. Pero la clase política en general le ha fallado a Santa Marta. Ahora, yo soy un ingeniero, yo resuelvo problemas. Hemos dicho, yo renuncio y me voy del país y no vuelvo a hablar de política si no soy capaz de darle agua a Santa Marta. Porque eso es un problema de ingeniería. ¿Cómo puede ser? Es un problema de plata. ¿Sabe que no? Eso es un problema de roscas. Resulta que hay un negocio de carrotanques. ¿Usted cree que hay una persona de Samaria que no quiere que la ciudad tenga agua de verdad? Creo que sí. Pues no sé. Creo que sí. Fíjate, Camilo, que llegué y me empecé a dar cuenta que es que el negocio de los carrotanques, el 80% de la ciudad vive de carrotanques. Cuando tú vas a un hotel a Santa Marta, tú crees que el agua llega por tubos. No. Llega un carrotanque y 17 carrotanques llegan en un día a ese hotel y ponen el agua en una alberca y luego unas motobombas la suban para que tú creas que hay agua, pero en el resto de la ciudad es con balde. Entonces lo mismo es, van a un balde, a un pozo mal hecho además, y sacan un balde. Claro, hay un negocio asociado a los carrotanques que financian los candidatos políticos que se meten en el cuento. Los candidatos son de su partido. Son de todos los partidos. No, es que esto es un problema. Los últimos 16 años han sido izquierda. Pues sí, pero... Y uno presidenciable. Caicedo tampoco es que sea de mi partido. Mi partido se llama Independientes. Ok. Pues digamos, pues usted va a participar ahorita. Pero yo digo, todos le han fallado. Y Caicedo le ha fallado también porque no resolvió el problema del agua. Ahora, también hay que decir que a él cogieron y le intervinieron la SMAR. De pronto, si no se le hubieran intervenido, lo hubiera resuelto. Entonces, de pronto estoy acusando a Caicedo muy rápido. Hay que darle el beneficio de la duda. Pero todos le han fallado, porque el resultado es que no hay agua. O sea, si no hay agua, yo no puedo decir que eso funcionó. Si yo hubiera terminado mi gobierno en Hidroituango... Entonces volvamos a Hidroituango porque lo saqué. Bueno, pero entonces estábamos en Hidroituango. Usted dice que entonces la pandemia pues baja un poquitico. Sí, la pandemia, haber enfrentado a todos los poderes, pero ¿sabe qué decía yo? Bueno, y haber votado por Petro. Porque yo mantuve. Pero yo le voy a ser franco. Es mi sentimiento. Cuando usted iba a ser alcalde de Medellín y habían charlas de personas sobre los alcaldes, la pregunta era si usted era petrista o no. Eso no era tan claro como es hoy. Yo había votado por Petro. Sin embargo, yo decidí gobernar más allá de Petro y de Uribe. Y hice mi gobierno. Y hice un buen gobierno. Pero yo soy una persona que toma posiciones. Cuando llegó el año 2022
y había que tomar la decisión de si Fico era presidente o si Petro era presidente, no había ni que preguntármelo. Yo estaba jugado y me jugué, y así como lo había hecho en 2018 lo hice en 2022. Pero sumado a todo eso, de alguna manera, la tenía fácil Fico si se volvía a lanzar. Ellos además no lanzan a cualquiera. Era tan difícil ganarnos las elecciones a nosotros que ellos toman la decisión de bajar a Fico y ponerlo como candidato a la alcaldía. Hizo una campaña sin ninguna propuesta. Ellos? El GEA, Manuel Santiago Mejía y otros. Y ellos cogen, o más bien, en este caso Fico hace una campaña no para la ciudad, sino contra mí, llena de mentiras. 1, 2, 3, 4, 5, 10 mentiras. Los medios se las replicaban. Si nosotros nos íbamos a defender, no nos sacaban la respuesta. Además, ellos controlaban la fiscalía, era Barbosa. Y entonces Barbosa nos abría procesos, y luego la Procuraduría nos abría procesos, y luego la Contraloría nos abría procesos, y nos quedaron un mar de procesos, y la gente decía, hijo de madre, aquí está pasando algo. Yo decía, bueno, el tiempo nos va a dar la razón. Para las verdades el tiempo era mi eslogan. Y el tiempo nos ha ido dando la razón. 600 procesos que trató Fico de montarnos, faltan 4 o 5 por cerrar. A nosotros intentaron matarnos jurídicamente, físicamente también, pero Dios ha estado con nosotros y nos ha defendido en todo este proceso. Me acaba de decir la Fiscalía de Barbosa. Pusimos un apellido porque era el fiscal en ese momento. Entonces, ¿la Fiscalía es política? En Medellín sí. A ver, ¿qué pasa en Medellín? Medellín viene una historia con la Fiscalía de Antioquia muy compleja. Desde los tiempos de Pablo Escobar. Pero luego recuerda que este señor, ¿cómo se llama? Valencia Cosio, pero él es qué. Pero es que tú lo editas este pedacito, ¿cierto? No hay problema, sí, no lo hay editamos. problema. Anoten. Entonces, porque sí, nunca edito nada, pero esto lo editamos. Porque me acaban de sapear el nombre. Fabio Valencia Cosio. No, el hermano es. Listo. Bueno, Antioquia viene de una historia muy compleja en la fiscalía. De los tiempos de Pablo Escobar. Estaba luego Guillermo Valencia Cosio, de una familia muy política del Centro Democrático. Pero era de su partido, porque usted fue conservador. Pero no de esos conservadores. ¿De cuáles? Ahorita le cuento mi historia de conservador, porque es una historia bonita. Pero Medellín venía de una historia entonces donde Guillermo Valencia Cosio recibía plata de Don Mario, de los paramilitares, y luego Claudia Carrasquilla, que además ayuda en el preacuerdo de Villegas para que Villegas, que era secretario de Fico, no termine con un proceso muy largo por hacer alianzas con la oficina de Envigado. Y hoy está en juicio por falsos testigos, Carrasquilla. Y luego la que siguió, un poco más allá, se llama Yerimilena Amado, que nos abrió procesos a todos, terminó trabajando en el despacho de Fico y que llevaba el caso por el que finalmente entonces terminan imputándome a mí. Entonces, lo de Medellín es muy complejo. El manejo que ha tenido la Fiscalía en Medellín, y lo ha denunciado el presidente muchas veces, la Fiscalía en Medellín ha sido usada como un arma política. Pero cuando uno mira, es que a mí lo que me preocupa de Colombia, y aquí he tenido las dos vertientes, y es que si yo siento aquí otra vertiente diferente a la suya, me estaría diciendo, es que mira la Fiscalía de bolsillo de Petro, que ahora todos los casos de corrupción del gobierno no los mira, que al hijo que se confesó un delito públicamente, no lo han tocado. Entonces pasa lo mismo, digamos, ¿cuándo vamos a salir de ese señalamiento que al final nos lleva a lo mismo? Porque las dos partes señalan a la otra. Nadie cree en la justicia en Colombia, y yo creo que no soy yo, es el país entero no cree en la justicia en Colombia. Pero depende, Daniel, porque si usted, los que son antiuribistas dicen, ahí está la justicia, es que la justicia funciona. Yo no creo en la justicia en general. Yo creo que nadie me puede decir a mí que en Colombia hay una justicia que funciona igual para los pobres que para los ricos. En Colombia el que tiene plata tiene una justicia y el que no tiene otra justicia. A diferencia de lo que pasó con Uribe, esta fiscal no ha tratado de precluir el caso de Nicolás Petro. Lleva 3 años, ¿verdad? Pero no ha tratado de precluirlo. Esperemos.
Hasta ahora, si usted me pregunta a mí como ciudadano colombiano, yo veo una fiscalía que un caso que debería tener la misma celeridad es que es el hijo del presidente de la República. Pero no, Está quietico, eso no el lo mira proceso está y en no me juicio. gusta. El proceso está en juicios. Los tiempos de juicio eso es uno de los problemas de la justicia en Colombia. Por eso yo hablo La de resetear. temporalidad. Claro. Cierto. A ver, a mí me imputaron y resulta que el proceso se va a resolver en 4, 5, 6 años. Sí, No. sí. Entre otras, ¿para qué la etapa de imputación? La etapa de imputación además se convierte en un arma política. Entonces, ¿qué es la imputación? Yo imputo a Camilo porque creo que es responsable de algún delito. Y en 6 meses, 1 año, 2 años, voy donde un juez y le digo, no encontré nada. No. En Estados Unidos, cuando van a imputar a alguien, es porque lo van a llevar de una vez a juicio. Y no es a los 2 años. Es inmediatamente. Y además, hay una responsabilidad para los fiscales si están usando a la fiscalía con objetivos políticos. Y por eso ellos se cuidan mucho de no ir a acusar a alguien de forma falsa. En este país eso hace carrera desde hace mucho tiempo. Un caso mediático. ¿Qué opina de EPA Colombia? Lo de EPA hay que ponerlo en contraste con lo de Uribe, porque muestra cómo la justicia para unos opera de una manera y para otros de otra. ¿Qué es más grave? Pregunto yo, Camilo. Engañar a la justicia con falsos testigos para meter a un inocente a la cárcel, o con un martillo dañar un bien público y luego decir que lo vas a reparar. Lo que hizo Uribe, sancionado por un juez, yo creo que en Colombia, gracias a Dios, hay jueces honestos. Los fiscales es lo que, mejor dicho, yo creo muy poquito. Pero lo que hizo Uribe... ¿Usted cree en la fiscalía, en los jueces? Yo creo más en los jueces. Y por eso lo de la Contraloría, lo de la Procuraduría, yo haría que ellos instruyan, pero tengan que llevar el caso ante un juez. Porque el juez es independiente en la mayoría de los casos. Ha habido casos de corrupción serios también en los jueces. Entonces lo saqué. Me está hablando de la gravedad de una cosa y de la otra. Entonces vuelvo al punto. Lo de EPA Colombia hay que mirarlo en contraste con lo de Uribe. Porque yo pregunto, ¿qué es más grave? Que alguien engañe a la justicia. Mire, engañar a la justicia, crear falsos testigos para meter a una persona inocente en la cárcel. ¿Qué es más grave que meter a una persona inocente en la cárcel? Nada es más grave. Porque cuando un inocente termina en la cárcel, todo ha fracasado. Es tan grave que Napoleón decía, es mejor dejar de culpar o de condenar a 100 culpables que condenar a un solo inocente. Lo que quiere decir eso es mejor que nos equivoquemos porque un culpable se salga inocente que por lo que intentó hacer Uribe o lo que hizo EPA, que fue dañar un bien público, lo cual es condenable. Pero la pregunta es, ¿por qué uno hoy está libre y si lo condenan va a ir a casa por cárcel? En cualquier caso. Por su edad, además. No es por su edad, es porque es expresidente de la República, etc. Mientras que a ella, madre, entonces no le dejaban ni siquiera tener una conversación a la semana con su hija. Pero volvemos a lo mismo, Daniel. Cuando yo siento aquí a otro señor, me dice, sí, pero ¿qué es más grave? Haber violado, secuestrado, matado, y los tipos son senadores. Me explico, yo creo que ese es el problema de Colombia. Mi posición no es defender a nadie ni atacar a nadie. Pero tocas un punto que me parece muy bueno y es los procesos de paz. Y yo me remito a un momento clave en la historia, era el año 2017. Y yo me fui, porque me gustan las misiones imposibles, me fui a Antioquia a hacer la campaña del plebiscito, del sí, en la tierra en que era natural, evidentísimo que iba a ganar el no. Y yo me fui allá. Y mi primera campaña, cuando yo arranqué, lo que me di cuenta era que uno no podía decir sí, porque decía sí por cualquier cosa, si no estuviera hablando de la paz, y se le tiraba a la gente encima. Entonces dije, tenemos que poner a la gente a hablar. Tenemos que poner a la gente a hablar. Y creé un programa que se llamó Con Argumentos Sí. Lo que hacía era que ponía sillas enfrentadas del sí y el no. Y lo que le decía a la gente es, siéntese en la silla si usted es del no o del sí
iba a hablar con el del sí y con el del no. Y les daba ciertas reglas. Uno, no pueden convencer al otro. Su misión no es convencerlo. Es argumentar. ¿Por No. qué? Su misión es contarle por qué usted vota sí Exacto. y por qué usted vota no. Porque Antioquia al mismo tiempo es la tierra que más ha sufrido violencias en Colombia. La gente no lo sabe. Fue la tierra de más desaparecidos, de más falsos positivos, de más asesinatos de la UP. Mataron a Héctor Abad Gómez, a todos los mataron. Y Pablo Escobar, y una generación perdida, etc. Entonces, después de que hacíamos esos ejercicios, la gente se paraba y se abrazaba. Los del sí, los del no. Había un entendimiento del otro. Y entonces yo entendí por qué terminaban abrazados antes de entrar a una entrevista como esta. Antes de entrar a la entrevista de Teleantioquia, resulta que el periodista, ya terminando la campaña, el otro día iban a hacer las elecciones, y me dice, oiga, ¿sabe qué? Yo iba a votar por el no, pero ahora no sé. Y le pregunté por qué. Y entonces me dijo, porque es que cuando yo tenía 7 años, mataron a mi hermano, la guerrilla, que tenía 14 años. Y seguramente esto apela a los que han violado, a los que han asesinado, a los que han desaparecido. Y para mí, me dijo él, el periodista, mi hermano era lo más importante para mí, era mi superhéroe, era la persona que yo más amaba en el mundo. Era el que me cargaba, me levantaba, me ponía a soñar. Cuando la guerrilla lo mató, yo dije, voy a vengarme el resto de mi vida. Iba a cobrar venganza y me las va a pagar. Y guerrillero que vea, hijo de madre, lo destripo. Y entonces, después de escucharlo, era difícil entender por qué estaba a punto de cambiar de opinión. Claro. ¿Por qué de pronto iba a votar por el sí? Y me dijo, porque tengo una niña de 2 años. A mí casi se me salen las lágrimas. O sea, entendí por qué estaba ahí. Y me dijo, porque no quiero que le pase lo mismo. Que se repita. Entonces, cuando lo que estamos pensando es en el futuro y no en el presente ni en el pasado, el presente es ese choque entre lo que pasó y lo que queremos que pase. Y sí, en las negociaciones, porque te referías precisamente al acuerdo de paz, hay esos acuerdos dolorosos para el que todavía quiere venganza, pero que son un sueño de esperanza para el que quiere un futuro diferente. Yo, y sé que millones de colombianos, queremos pasar la página. Estas guerras nos parecen estúpidas, además. Que alguien se vista de guerrillero, que alguien se vista de paramilitar, que unos digan que hay que cobrar las venganzas de unas cosas que nosotros no vivimos, no merecemos como generación tener que vivir eso. Esas peleas, yo voy a decir, de ustedes, con respeto, queremos que se queden atrás. Y a veces cuando a mí me preguntan, ¿y qué estaría dispuesto para que Colombia esté en paz? Todo. Para la paz, todo. Siempre y cuando no vuelva a la guerra. Pero es una paz estable. Pero todo, a ver, vamos con dos partes. Voy a hablar de cosas personales porque me encanta lo que está pasando. Yo voté por el sí. A mí me parecía que tenía mucho sentido el tratado de hacer la paz, ¿no? Me parece que sacar gente del mundo tenía todo el sentido del mundo, en fin. Pero me derrotaron. O sea, los del no ganaron. Y hubo un conejo para los del no, sin duda. Segundo, hubo una serie de statements, de cosas que nos aseguraron no iban a pasar. Y hubo dos que nunca se me olvidarán. Usted que trabajó en eso lo sabe. El presidente nos dijo, habrá castigo. O sea, ya ahora que hablamos de Colombia y pues aquí sí no hubo castigo de ningún tipo, y no tendrán culures gratis, eso era un hecho. Y nos hicieron conejo. Entonces, yo no quiero llegar a discutir si eso está bien o mal. ¿Cómo hacemos para que pase? Usted ha tenido un discurso que a mí me encanta, el que ha tenido hoy, porque ha sido un discurso, lo que hemos hablado usted y yo en este momento, hasta este instante, ha sido algo súper como superemos esto que nos están poniendo dos camiones unos contra otros, esto es al revés, esto tiene que unir manos. ¿Por qué no hacer lo que usted hizo con los del sí y los del no? ¿Por qué, Daniel, usted me ha hablado
durante toda esta entrevista, que además me ha sorprendido para bien, de empresa, de economía, de prosperidad. ¿Por qué retar a los empresarios en un escenario ¿para qué? ¿Para que le griten? O sea, ¿por qué ponernos en esa situación? ¿Por qué la noticia tiene que ser que un candidato reta a unos tipos y estos tipos aceptan el reto? ¿Para qué eso? ¿Qué sacamos con este tipo de cosas? Lo primero es que no hay candidato con el que le pueda ir mejor a los empresarios que conmigo, porque yo primero vengo del mundo empresarial, pero además lo que piden los empresarios leales con el país, con la sociedad, es que haya ventajas para nadie y garantías para todos. Yo no represento a ningún sector empresarial particular, ni vengo de los Sarmiento, ni de los Santo Domingo, ni de los... No. Las elecciones en Colombia generalmente las definen entre los Sarmiento, los Santo Domingo y otros, y uno cree que está votando es que por el de izquierda, el de derecha, y no, está votando por el de este grupo económico, por el de este grupo económico, que están enfrentados escogiendo como si fueran fichas de ajedrez cuál va a ser el presidente que los va a representar a ellos. Y las peleas en Colombia, cuando hay peleas, es entre ricos, entre poderosos. Sin embargo, yo he enfrentado a empresarios desleales con el país. Un empresario desleal es el que coopta al Estado, modifica o altera la justicia para lograr impunidad plena y poder incluso bloquear a otros empresarios. Si tú te preguntas por qué no hay suficiente industria en Colombia, no es solo por el precio de la energía. El crédito está secuestrado. 4 familias deciden a dónde va el crédito. Y cuando el crédito de un país está secuestrado, entonces es muy difícil que el país crezca. En Acemoglu, Premio Nobel de Economía, en un libro que escribió que se llama ¿Por qué fracasan los países?, lo que dice es que es la institucionalidad la que termina definiendo, ni siquiera la cultura, la institucionalidad, las instituciones de un país, las que terminan definiendo si un país va a avanzar o no va a avanzar. Mirando las instituciones, qué tan cooptadas están, qué tanto se dejan cooptar, que pueden o no avanzar. Yo he enfrentado, lo voy a decir con valor, porque son peligrosos incluso, a grandes poderes desleales, a una derecha desleal con el país. Y uno de esos a los que enfrenté fue a Bruce McMaster. ¿Y por qué? Porque yo no tengo pelos en la lengua, entonces él era muy poderoso y Pero resulta que yo me di cuenta que en Medellín, en esa historia que estaba contando, en la que Fajardo era el alcalde y había nombrado a Juan Felipe Gaviria, pues entre los Sarmiento y los Santo Domingo tenían una empresa que se llamaba Orbitel, larga distancia, era el 005 y sacaban la manito. Resulta que a ellos se les acabó la licencia de larga distancia. Me di cuenta que en Orbitel habían pagado $50 millones más y que la Contraloría, cuando llegó a preguntar por qué se había pagado $50 millones más, termina encontrando no solo el peculado, pero también diciendo que no era culpa ni del ni del alcalde, que era Fajardo, ni del gerente de PM, sino de la empresa que supuestamente los había engañado, que era la banca de inversión. La banca de inversión es la que valora las empresas. Y esa banca de inversión era Inverlink, cuyo gerente era Bruce McMaster. Para mí, que amo lo público, que le defiendo lo público como defiendo mi bandera, era un robo y esa plata hay que recuperarla. Entonces yo públicamente he dicho, Bruce McMaster nos debe una plata y tiene que responder por esa plata. Entonces, mi pelea no es con los empresarios. Mi pelea es con empresarios desleales. Luego, cuando empezamos la pelea por Hidroituango, resulta que Bruce McMaster, a pesar de que EPM era afiliado a la ANDI y Conconcreto también, sacó una carta defendiendo a Conconcreto y diciendo que yo era un pésimo alcalde por poner la demanda contra los contratistas de Hidroituango. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser posible que tengamos al director de la agencia de empresas, del gremio de empresas del país, diciendo que hay que defender a los actores responsables de lo que pasó en Hidroituango? Entonces yo no lo entendía. Entonces retiré a EPM del ANDI. EPM dejó de estar en la ANDI y dejó de pagarles como $1.000 millones que les pagaba
al año, porque uno, ¿por qué le va a pagar a alguien que está hablando mal de uno y que está ayudándoles a los otros? Y por último, entonces supe que estaban tremendamente molestos porque yo estaba diciendo, igual que Petro, que el carbón de Colombia no se debe usar para quemar niños en Gaza. Entonces decidieron no invitarme al foro y yo, que me colaba en la universidad cuando me trataron de sacar, pues dije, tampoco me van a tratar de sacar de ahí. Yo no me he dejado sacar de los espacios, ni del espacio público. Griten lo que quieran gritar. Porque el espacio público, uno no puede renunciar al espacio Daniel, público. pero vale la pena en un momento del Sí, país. ¿sabes por qué? Pero porque además usted también decía mafiosos, una cosa grotesca yo, que no tenía mucho sentido. yo no les dije a ellos ahí mafiosos, los que le dije fue censuradores, que lo son. No quisieron invitarme a pesar de que en las encuestas estoy en los primeros lugares. ¿Cómo explica uno que en una democracia el gremio que quiere que los empresarios del país escuchen las propuestas de los candidatos digan vamos a excluir un candidato, además el que está de segundo o tercero en las encuestas? No dice, este es un país que todavía tiene gente que quiere excluir. Recuerda que la mayoría de las violencias en este país son el resultado de la exclusión. El inicio de la violencia en Medellín fue un ejercicio de segregación. El periodo guerrillero nace en gran parte del Frente Nacional, proceso de exclusión también, que justifica de alguna manera acciones violentas. Entonces, necesitamos un país sin exclusiones, un país donde la gente, le guste o no le guste la posición, puede escuchar. Mira que tú me dijiste en esta entrevista, me ha sorprendido. Sí, sí. Me Sí, esperaba otra cosa. porque hoy veo un tipo conciliador, un tipo que le gusta la empresa privada, un tipo que le gustan los empresarios, independientemente de que no le guste a alguno, y veo actitudes que no me dicen lo mismo. Usted dice hace unos días algo que a mí me sorprende mucho, le Un confieso. paréntesis Sí. ahí. Yo quería que los empresarios del Andy me escucharan. Está Y bien. luego, acción violenta, excluir. Pero a mí es donde me preocupa, Daniel, porque yo sí siento que el país necesita dejar de dividir. A mí esa división Uribe-Petro, derecha-izquierda, me parece que es ¿Sabes cómo muy resolvemos eso? nociva. ¿Cómo resolvemos eso? El gran acuerdo nacional parte de una constituyente, que además no me la inventé ahorita que estaba Petro en el poder. En el 2019 acaba de ser elegido alcalde de Medellín. Y le dije a Duque, siendo presidente de la República, y lo hice público además, haga usted la constituyente. Este país está que estalla. Este país, cuando un país no encuentra los canales democráticos lo suficientemente profundos, el resultado es la violencia y la polarización. No me hizo caso. Año y medio después, 2 años después, estamos en el estallido social, con todo lo que eso significó. Lo vuelvo a decir, este país está que estalla. Petro ha sido un calmante, de alguna manera. Pero este país está que estalla, no importa quién sea el presidente, si soy yo, si es Vicky o el que sea. Este país está que estalla. Y esas señales que tú estás recogiendo de esa polarización extrema es porque no hemos profundizado, no hemos cavado los canales lo suficientemente bien de la democracia, de modo que no hayan exclusiones, que la justicia no sea usada como una máscara del que tiene el poder. Y cuando eso ocurre, entonces el debate empieza a ser sobre las ideas. Usted ha hablado de dos cosas particulares que haría como gobernante, además de manera inmediata casi. Chao Congreso y una constituyente. ¿Por qué hablar de Chao Congreso si es que se elige en 4 meses? Es que este Congreso se acaba en marzo. Es que el problema O sea, ¿por qué si usted es elegido 5 meses después del nuevo Congreso, ¿por qué usted lo cambiaría si eso fue elegido de manera democrática, que a usted le gusta la democracia? No lo entiendo. porque el problema no es la gente, el problema es el sistema. Si tú hablas con la mayoría de los congresistas de este país y los analizas a fondo, te das cuenta que ni ellos están cómodos con la forma como funciona la política en Colombia.
La política en Colombia crea unos incentivos perversos a comportarse mal. Y entonces cuando alguien se comporta bien dicen que es un polarizador, es un outsider, es lo que sea. O lo investigan terriblemente como nos hicieron a nosotros. Pero, ¿qué está mal en el Congreso? Casi todo. Casi todo está mal en el Congreso. Empezando por cuánto vale elegirse para ser congresista en este país. La gente, los rumores lo dicen, que en algunos casos son 10.000, 15.000 millones de pesos. No hay algo que se llama accountability en inglés, que aquí sería como responsabilidad personal por tus actos, responsabilidad por tus actos. Un congresista, si la embarró en Chocó, se va a buscar los votos en Santander, porque la circunscripción es nacional. Eligen, o más bien vigilan a sus jueces y los jueces los vigilan a ellos. Esa cosa no funciona. Eligen a la Contraloría, a la Procuraduría, y eso se termina convirtiendo también en que les dan puestos adentro y ellos con esos puestos van y presionan a los alcaldes y los gobernadores para que les den secretarías. El sistema está todo mal. En el fondo, el sistema completo no está funcionando. No hay separación de poderes en Colombia. Ni de un lado para el otro, ni del otro para... Por ejemplo, el Consejo de Estado acaba de sacar el alcalde de Bucaramanga. No me cae bien en lo político, no lo conozco en lo personal. Pero, ¿por qué el Consejo de Estado se cree superior al pueblo? En Estados Unidos, Trump está condenado, pero el pueblo lo eligió. Punto. ¿Cómo Venezuela terminó convirtiéndose en Venezuela? Porque en ese error de separación de poderes, las cortes tomadas por el Ejecutivo empezaron a sacar a los candidatos de oposición que no le gustaban al gobierno. Y eso es mucho de lo que ha pasado en Colombia. Mira, ¿Está en desacuerdo con Venezuela? Yo estoy en desacuerdo con la dictadura en Venezuela, claro. Hay una dictadura en Venezuela. Maduro se robó las elecciones. Se robó las elecciones en Venezuela. Pero si Petro lo está apoyando de frente. Petro ha dicho de frente que en Venezuela no hubo elecciones libres. Y Petro está en contra de que una potencia extranjera se tome Venezuela. Y yo creo que todos deberíamos estar en contra. Porque si eso pasa, la guerra que va a ser la primera guerra en la historia del continente con una superpotencia contra un país que se va a resistir. Esto es además lo mejor que le ha pasado a ¿Usted Maduro. sí cree que se va a resistir? Es lo mejor que le ha pasado Pero a Maduro. Si el venezolano quiere que se lleven a ese señor como de lugar. Pero cuando se mete una potencia extranjera aparece algo que se llama nacionalismo. Pareciera, pero no está pasando. Yo creí lo mismo. Pero no está pasando. Vas a ver. ¿Usted ha visto las milicias? Unos barrigones sin dientes. Y luego lo que pasa es que vamos a recibir a 4 o 5 millones de personas huyendo en una guerra fratricida. No, ya se fueron todos. Y luego huyendo para Colombia. No, allá hay bastantes. Se han ido 7 millones de venezolanos. Y los que van a llegar. Y además eso va a ocurrir en 2 semanas. Y vamos a tener una crisis humanitaria de un tamaño gigante. Esa gente no la va a recibir Estados Unidos. Claro. ¿Usted por qué cree que no se ha construido la vía panamericana, lo que falta entre Colombia y Panamá? Porque Estados Unidos no ha querido que Sudamérica se conecte con Estados Unidos. ¿Usted cree en la infraestructura? Porque yo creo, sin duda, en la infraestructura. Pero si este gobierno no ha hecho una obra de infraestructura. Pero creo más en la infraestructura social efectiva. Por ejemplo, yo le di tecnología a los niños en Medellín, computadores. Quiero darle lavadores a los hogares de Colombia, en especial a las mujeres. Hay infraestructura hacia afuera, hay infraestructura hacia adentro. Yo soy bueno ejecutando, muy bueno ejecutando. Yo ejecuté el proyecto de infraestructura más complejo del planeta en su momento, Hidroituango, y decían que era imposible. Además que tenía unos tiempos muy apretados, tenía que hacerlo en 3 años. Y lo logramos contra todo pronóstico. Había gente apostando a que no funcionara para poder vender EPM. Y lo logramos. Yo soy bueno ejecutando. Y hay que ser inteligente cuáles son los proyectos estratégicos para el país. ¿Dónde es que tenemos que invertir ahorita? Por ejemplo, ¿dónde tenemos que invertir con mucha fuerza? Ya he hablado de energía 2 veces y lo vuelvo a hacer. Necesitamos que Colombia tenga la energía más barata del continente. Ventaja estratégica. Si Colombia se pone esa meta, mire que
los empresarios ricos, los gremios de este país no han dicho necesitamos la energía más barata del continente. No, porque ellos tienen entre sus afiliados poderosísimos a los dueños del negocio de especulación de energía. ¿Usted cree que los empresarios grandes de este país de verdad no quisieran energía barata? No, los que controlan lamentablemente la CREC son gigantes. Los empresarios de la energía son gigantísimos y poderosísimos. Lo que pasa además, Camilo, es que cuando hay dos tipos de empresarios. Hay unos empresarios que, digamos, que les gusta la política y invierten en ella porque son o de derecha o de izquierda, sociales, etc. Entonces Armitage, por ejemplo, es muy social. Entonces le gusta la política y se mete en política. Pero hay otros que son políticos que tienen empresas, son diferentes. Claro. Y los políticos que tienen empresas operan diferente. Entonces, quienes están en el mercado de la energía no son empresarios que invierten en política. No, son políticos que gracias a su poder político pudieron amasar y controlar un grupo de empresas y usan la política para mantener las cosas como está, el statu quo. Y ese statu quo no le conviene a los empresarios. Entonces alguien lo tiene que romper. Ahora, tiene que saber cómo romper. Y ahí vuelvo a decir, yo soy ingeniero. Sé transformar sistemas. El sistema de la salud. Yo creo que en mejores manos no puede caer que en mis manos. Porque, ¿Usted lo estatizaría totalmente? porque yo voy a hacer el mejor sistema de salud posible. ¿Estatizado? Vamos a ver que sí, ¿Cómo que la no. ve? Es decir, puede ser mixto, hoy es mixto. Incluso el presidente no ha cambiado el modelo de ¿Le mixto. molestaba como usted Mucho. que ha estado en la plataforma política, no avanzó en los últimos 20 años la salud, pero de manera exponencial? ¿O yo estoy loco? Yo nací en otra parte. Es que todo el mundo está en la pelea de lo que había antes y lo que había después. Que, digamos, lo que había antes era malo, estaba colapsando, el sistema viene colapsando y gobiernos tratando de salvarlo. Entonces, el proyecto de punto final de Duque, para salvar el sistema que viene, 19 PS han venido cayendo en los últimos años en Colombia, como 4 en el gobierno de Petro, pero la mayoría han caído en el gobierno de Duque, de Santos. Es un sistema colapsando. Entonces, cuando tú miras el sistema, tú tienes que entender no cómo está, sino por cómo se está moviendo y por qué está colapsando y para dónde va. La pregunta del millón sería si con un gobierno de derecha estaríamos mejor. Yo creo que habrían colapsado otras 7 PS y seguiríamos mal. Ahora, yo quiero proponer un modelo completamente revolucionario en el sistema de salud en Colombia. Es resetear el sistema completo, volvernos a preguntar lo fundamental. ¿Cuál es el propósito del sistema de salud? ¿Cuál es el propósito del sistema de salud en un país? Pues que la gente esté bien. Punto. Si entendemos eso, no necesitamos mucho más, es sentido común. Entonces, uno se para en que la persona esté bien. ¿Cómo hacemos que una persona esté bien? Lo primero, tiene que comer bien. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué hay tantos enfermos? 5 millones de colombianos no comen bien. Son muchos más. 5 millones no comen lo suficiente para poder mantener su propio peso. Eso quiere decir, Camilo, que lo que tú comes te hace perder peso semana a semana, mes a mes, y terminas flaco y sobreviviendo. Esas personas terminan en un hospital mucho más rápido. Cuando tú vas a los hospitales, lo que te encuentras es eso. Segundo problema que te encuentras, que la gente se enferma por enfermedades que se pudieron haber prevenido y que, como no se previnieron, y no me voy a dedicar a explicar por qué el sistema anterior, que es el actual además, no favoreció la prevención. Porque bueno, eso ya es el pasado. Total. No, pero la verdad es que la gente se enferma porque no tiene información sobre cómo está. No tiene un examen diagnóstico sobre cómo está su sangre, cómo está su corazón, cómo está, etcétera, el ADN de su cuerpo. ¿Yo qué quiero? Entonces, un examen ejecutivo para todos los colombianos. Quiero una prueba de ADN para todos los colombianos. Con esa información ya vamos a tener un diagnóstico real de qué necesitan los colombianos ya. Mira, yo estuve enfermo hace poco. La
pastilla que me alivió y me hizo recuperar el peso después de haber perdido 15 kilos, no recuerdo cuánto. Fue una pastilla que vale 500 pesos diarios. 500 pesos. O sea, 500 pesos. Si lo hubiéramos detectado a tiempo, me hubiera ahorrado y el sistema se hubiera ahorrado 20 millones de pesos. ¿Y por qué no se la detectaron en tiempo? Cuando usted tiene los recursos para... Porque yo, y eso también puede decirse es una irresponsabilidad, a pesar de que tengo prepagada, yo nunca me hice el tal examen diagnóstico y ejecutivo, que además para los de prepagada es gratuito. Pero si un colombiano va y toca la puerta a su EPS y le dice hoy que quiere hacer un examen ejecutivo, le dicen que no. Y eso vale una plata. Ahora, ¿cuánto le ahorra? Y esto es un punto interesante. ¿Cuánto le ahorran las prepagadas al sistema de salud en Colombia? Porque hacen exámenes diagnósticos. Y entonces al hacer examen diagnóstico, entonces luego empiezan a ahorrarse platas porque pueden ahorrar, pueden evitar que sus pacientes se enfermen. Hay dos tipos de salud en Colombia. El de los prepagada y el de los no prepagada. ¿Cuál debe ser el sueño de Colombia? Y es mi meta. Que todos los colombianos tengamos un sistema como el de la prepagada. Entonces, si tú dices, Daniel propone pagarle la prepagada a todo el mundo, eso vale plata. Eso te decir, porque es un tema de recursos. Vale mucha plata. Entonces, para poder lograr eso, tenemos que hacer que el sistema sea más eficiente. Y para eso es muy importante que no tengamos favoritos en el sistema de salud. Hay gente que tiene de favorito a la EPS, hay gente que tiene de favorito al hospital, hay gente que tiene de favorito a la farmacéutica, hay gente que tiene de favorito a los interventores o al gobierno. Y yo no tengo de favorito a ninguno. Yo creo que para que el sistema funcione a todos les tiene que ir bien. El sistema actual es un sistema donde todo el mundo se está robando entre ellos, pero en el que nadie realmente se hace rico. Todos se están quebrando. Todos se roban entre ellos y no voy a alargarme porque eso lo explicaré después. ¿Cómo se resuelve eso? Entonces, mirando el sistema como un sistema. Y para eso se necesitan ingenieros. Y usando tecnología y ciencia para poder seguir todos los procesos que se están dando en el sistema, para que no puedan robar la plata. Solo evitando que se roben la plata podemos ahorrarnos cerca de 30 billones de pesos de los 150 que hoy se están invirtiendo en el sistema de salud. 30 billones de pesos. Pero hay otras cosas más sencillas. La segunda opinión. Antes de que me dijeran qué tenía, hubo malos diagnósticos. A mi chiquita, a mi bebé, le hicieron un trasplante de hígado por un mal diagnóstico cuando nació. El diagnóstico adecuado hubiera evitado la cirugía. Okay. En Estados Unidos, esto no es que Colombia tenga malos médicos, los médicos colombianos son de los mejores del mundo, pero las EPS no permiten la segunda opinión, porque eso les vale plata. Y no se dan cuenta que antes les está saliendo caro. La octava causa de muerte en los Estados Unidos es un mal diagnóstico. Octava. Y puede ser lo mismo en Colombia. Claro. Entonces, ¿qué propongo yo? Segunda opinión. Uso de inteligencia artificial. Solo eso también además está estudiado, puede reducir 20% el costo del sistema de salud en general. Porque los malos diagnósticos generalmente están asociados también a tratamientos extremadamente costosos. Una quimio, etcétera, en alguien que no necesitaba quimio. A veces el tratamiento termina matando a la persona. Yo propongo cambios sistémicos en el país, de fondo, profundos, que requieren consensos, que requieren acuerdos, que a todo el mundo le vaya bien. ¿Qué pasa en el sistema de salud en general? Que usted no puede arreglar una de las partes sin arreglar las otras. Me lo decía un hospital, me lo decía alguien que trabajó en un hospital, me decía, lo que pasaba era que como las EPS no nos pagaban, nos glosaban. Glosar es que usted le presenta que le debe 100 millones de pesos por tratamientos y la EPS le dice que solo le va a pagar 50. Entonces, ¿qué terminaba haciendo el hospital? Presentar 200 millones para que le pagaran 100. Para que le pagaran 100. Pero entonces, pilas, ya el hospital está robando a la EPS. Y la EPS, como sabe que le están sobrefacturando para poder ganarse una plata adicional, entonces lo que hace es que glosa todavía más. Entonces uno dice, voy a crear un sistema para que los hospitales no roben o para que la EPS no robe. Se quiebra todo el sistema. Este es un sistema que toca como el Y2K, ¿se acuerdan? Sí, sí. El Y2K es
Hay que apagar todo el sistema al tiempo y prenderlo al mismo tiempo. Eso es todo un reseteo. Eso suena bien, pero es un complique. Y necesitamos entender los problemas con ese nivel de profundidad. Yo bajé los homicidios en Medellín, 42%, el desempleo a la mitad, etcétera, porque no simplemente ejecuté políticas con ideas, no, Sí, me no. metí al fondo y resolví problemas de fondo. Hace nada, José Manuel Restrepo, el economista, ¿Le gusta? y otro, me ataca mucho, pero ¿Le parece eh, ser? Pero, se ha ideologizado mucho, ¿sabe? ok. Porque entonces trata de omitir cosas. Decía en un trino, y acompañaba al de otro economista, que había que estudiar qué era lo que había pasado en Medellín después de la pandemia, porque no coincide con lo que pasó en el resto del país. Algo pasó en Medellín, dice, porque el desempleo bajó para todas las edades, para todos los sectores, para todas las disciplinas, para hombres y para mujeres, para jóvenes y para mayores, en todas las áreas. Y dice, ¿qué pasó en Medellín? Y yo le respondí, le dimos computadores a los niños, convertimos a Medellín en distrito, creamos una estrategia sectorizada, bueno, y todo lo que hicimos. El efecto Quintero en sistemas para resolver problemas, que implica un reseteo en la política. Daniel, seguiría horas, pero aquí me están regañando. La última. Usted dijo hace una semana algo que a mí me... Eso todo contrasta con lo que hemos hablado. Dijo, el mejor gobierno de la historia es el de Gustavo Petro. Ojo lo que dijo, gobierno. No, el mejor presidente. Ok, bueno, ahí me mató. Ahí te maté. 1-0. El mejor presidente de la historia ¿De es... verdad? Sí, sí. Y no lo voy a decir por las cifras económicas, Exacto, se lo iba a porque las preguntar. cifras económicas están bien. Sí, Si sí. tú miras, el dólar No, está bien, la inflación está bien. hay indicadores, pero pues el crecimiento ha sido casi cero. No, el crecimiento de 2,7% es un buen crecimiento para la región. Algunos, Para eso no, usted como presidente no, buscaría ese crecimiento. el mío va a ser mucho más Ah, alto, ok. pero uno diría, eso muestra que, que Petro no llegó a manejar el país de forma irresponsable. Si no, las cifras lo mostrarían. La inflación estaría disparada, etcétera. No está pasando eso. Incluso si tú hablas con los grandes empresarios de este país, te dicen, estamos en el mejor momento. El consumo está disparado, como nunca. La gente está comprando carros, está comprando casa, está comprando. Casa no, carro sí. Pero están El comprando. tema inmobiliario es gravísimo. Pero están comprando de forma masiva. Habla con los empresarios, te dicen. No. El tema inmobiliario sí es lo más grave que hemos vivido en los últimos 20 años. Pero la gente está comprando. Está comprando. Y si vas a Medellín es aún más intenso el tema. Pero el gasto en Colombia está disparado. Okay. Entonces, si la economía se estuviera manejando mal, ese sería el primer indicador. Okay. No está pasando eso. La economía se está manejando bien. Pero eso no hace a un presidente un buen presidente. Para mí es el mejor presidente de la historia porque es un presidente que por primera vez trabajó para lo que se elige un presidente. Es que un presidente no se elige para que le vaya bien a unos cuantos, sino para que le vaya bien a la gente. Y en ese orden de ideas, apostar por una pensión para los campesinos. Camilo, si tú me acompañas al Catatumbo, si me acompañas al Cauca, si me acompañas a Leticia, te das cuenta que hay millones de campesinos que dieron su vida cultivando tomates, yucas, cebollas para que nosotros comiéramos y nunca se pensó en ellos para que se pensionaran. Yo he escuchado gente, no, pues ¿por qué no cotizaron? Hombre, es que allá eso no existe. Y entonces trabajaron para nosotros toda la vida. Llegó un presidente y dijo, les voy a dar pensión. Y mucha gente se trató de oponer a eso. Pues yo no me opongo. Para mí eso lo convierte en el mejor presidente de la historia. El pensar en el bolsillo de la gente. Un salario que no permite que la gente llegue a fin de mes, que ahorre. Un país donde el salario no da para ahorrar es un país que condena a su gente a la pobreza y que además cae en los círculos viciosos del que no sale. O sea, ¿usted cree que esas fórmulas de aumentar el salario mínimo en proporciones altas claro, funciona? Claro, y está funcionando. Mira el gasto, mira el consumo y los empresarios están felices. No se dan cuenta que la plata había que ponerla a moverse. Imprimir si no, había, sí. No, mira que no fue necesario. Pero usted lo haría, sería una opción. Está dentro de sus... Si el momento lo requiere, lo haría. Okay. Pero yo soy bueno manejando la economía.
Yo estoy preparado para esto. Yo me he formado para esto, he gobernado bien. Sé gobernar. ¿Qué le dice el 95% de las personas que nos están viendo en este momento? Me van a matar por esa entrevista. Le van a decir, ¿usted para qué le da pantalla? Que no Claro. sé qué, que no sé Primero, cuántas. pero yo sí creo que hay que oír a todo el mundo, me parece Y eso me que así parece debe ser. maravilloso, Camilo, Y así le debe ser. agradezco que haya Mm. estado aquí porque sé que pasa igual. Pero ese 96% tiene miedo de que usted llegara al ¿Qué poder. Le da porcentaje? De los miedo. que usted De los conoce. que yo, no, por eso, de mi audiencia, le daría No, mira, miedo. ¿Qué le cuando yo responde a llegué a la usted alcaldía de a ese Medellín, empresario que lo vio a usted envuelto en esa... ¿Esto qué es? Yo no cuando yo llegué a votaría la por ese alcaldía de señor. Medellín, te cuento una historia para cerrar. Cuando llegué a la alcaldía de Medellín, mucha gente empezó a vender su casa, que porque ya, mejor dicho, ya, Medellín se volvió Venezuela. Bueno, yo Total. compré mi casa, aproveché y los compré barato. Entonces, y, y el resultado final es que Medellín se metió una disparada como nunca antes vista, que ahora, como presidente, me toca salir es a proteger a la gente porque la están sacando de la casa. Porque el arriendo se ha multiplicado por 3 4. Entonces ahora me va a tocar es ir a hacer una medida no sé, contra evidente, y es ir a proteger a los ciudadanos para que puedan vivir en su casa. Ok. Controlar el tema de Airbnb, etcétera. Yo desaté el crecimiento económico de la ciudad. Te voy a poner un solo ejemplo. Yo soy bueno negociando y estudié en Harvard y otras cosas de negociación. Resulta que cuando terminó la pandemia empezaban a llegar el boom de los conciertos. Y hay gente que está celebrando que yo ya no soy alcalde. ¿Pero dónde están celebrando? En Cali, en Barranquilla, en otras partes, porque volvieron los conciertos a Cali, Barranquilla, Bogotá, otras partes, porque mientras yo fui alcalde, todos los conciertos eran en Medellín. Llevo muy buenos. ¿Y pero por qué? Porque 4 conciertos, 180.000 personas viajando de todo el país y del mundo a ir a Medellín. Porque una ciudad que hacía 2 conciertos al año, ahora hacía uno gigante, mejor dicho, 4 conciertos por mes. Y todos concentrados además en una semana. Porque cuando llegaba el empresario de los conciertos, yo lo cogía y le decía, venga, hablemos. Y venga, ¿usted qué va a hacer? Y lo convencía de que lo hiciera en Medellín. ¿Me ganaba yo algo personalmente? No me gané un peso. Pero a mí me pagaban, ya se lo sentía yo, para que le fuera bien a Medellín. ¿Y qué hice? Que le fuera muy bien a Medellín. Hoy el desempleo sigue siendo uno de los más bajos del país. Las cifras de seguridad, lamentablemente, Fico no las ha mantenido como las dejé. Pero dejamos una ciudad a una velocidad impresionante que yo creo que puede alcanzar el pleno empleo. Estoy convencido que puede hacer lo mismo y mejor para Colombia. Yo soy competitivo además y siento que cuando uno está gobernando un país, pues tiene que competir y está compitiendo contra otros países. ¿Cómo haces para que las oportunidades se queden en Colombia, se invierta en Colombia, se cultive en Colombia? Y eso implica tomar decisiones inteligentes que permitan que nos desarrollemos. Eso voy a hacer si Dios quiere y soy elegido presidente. El primer paso es este 26 de octubre que tenemos elecciones. Consulta del pacto histórico donde va a estar ahí. Ojalá me marque. Me toca preguntarle, qué pena, me van a matar. Ya me toca irme. ¿Qué hace ahí? ¿Por qué está en un lugar donde no está bienvenido? Esa parte no la entiendo. No, pues, Evidentemente hay 4 candidatos que no quieren que usted esté, dicen que usted no hace parte de las bases. ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué? ¿No era más fácil para usted? No ellos decían entiendo. que sí era cuando estaba de cuarto. Ok. Cierto, entonces ahora dicen que no, pero hace 2 meses, 3 meses, cuando estaba de cuarto, de quinto, decían, no, maravilloso, bienvenido, Ok. y si Daniel gana, pues lo apoyamos. Pero ahora que estoy en los primeros lugares en las encuestas, entonces ahora dicen que no soy de las bases, que no sé qué. A ver, el pacto histórico se fundó como un proyecto para gobernar para la gente, que recogía sectores más de izquierda. Sí, yo no hago parte de esa izquierda más tradicional, es cierto, pero también recogía liberales, independientes y otros. Eso permitió elegir a Gustavo Petro, para mí el mejor presidente de la historia. Uf, no me lo repita. Y espero que ese movimiento, y ampliado con algo que vamos a llamar el Frente Amplio, me elija a mí como presidente para hacer lo que mejor pueda, con todo el trabajo, con toda la disciplina, para que a Colombia le vaya bien. No a los de izquierda, no a los de derecha, no. A Colombia le vaya bien. Eso me gusta.
No peleen más, hombre, no peleen. Echemos este país para adelante, dejemos de señalar personas, que el que rumbea, que es que eso, ¿para qué? Saquemos esto adelante. Vamos a sacar esto adelante. Daniel, Camilo, gracias. de verdad, gracias a usted, hermano. Bendiciones, cuídate Lo mucho. mismo, un Hasta abrazo. luego.